Isaías 53, versos 4 y 5. Y me comprometí a tocar un punto respecto a la sanidad, que es una corriente de creencias que a veces se escuchan en ciertos lugares. Y obviamente yo siempre digo, yo no estoy aquí para convencer a nadie en absoluto, no es esa mi función ni ese es mi trabajo. Estamos aquí para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la convicción la tiene que traer obviamente el Espíritu Santo en la vida de cada uno. Pero sí estoy para, como he dicho, para enseñar lo que creo respecto a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, ¿lo habéis encontrado? Mientras lo hacéis, recordad que podéis compartir este vídeo con otras personas. Dice así, empiezo a leer. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, perdón, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya estuvimos viendo esto en la clase anterior, pero quedó pendiente algo que quería tocar en la clase de hoy, y es cuando a veces se nos enseña que al leer este pasaje de Isaías 53 no está hablando acerca de una sanidad física. Cuando leemos Isaías 53 hay una corriente de enseñanza que nos dice que cuando habla de ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y en el final del verso 5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, hay una corriente de enseñanza que dice que no habla de una enfermedad física, sino que está hablando de una enfermedad espiritual. En primer lugar, en base a lo que yo veo en la palabra, no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque acompáñame por favor a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Recordemos que una de las cosas que hemos dicho en este curso es que la palabra se interpreta a sí misma. Tenemos que ir viendo en diferentes lugares lo que la palabra nos está enseñando. Pero vamos a ver primero esto para luego ir a otro punto. Mateo capítulo 8, verso 17. Mateo 8, 17. ¿Lo tenéis? Leo. Voy a leer el verso 16, perdón. Voy a leer el verso 16 y el 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Obviamente aquí hablamos de espíritus inmundos, de demonios. Algo espiritual, ¿sí? Y con la palabra echó fuera a los demonios, escuchemos bien ahora, y sanó a todos los enfermos. Ahora la pregunta es, si habla de sanar a todos los enfermos, ¿de qué está hablando? ¿Enfermos físicos o enfermos espirituales? Ya nos ha hablado de echar fuera demonios, de espíritus. Aquí está hablando de sanar a todos los enfermos. Estos enfermos que Jesús sanó, ¿son enfermos físicos o espirituales? Obviamente tiene que ver con enfermos físicos. La Biblia nos habla en muchas ocasiones que Jesús sanaba a todos los enfermos en los lugares a los que él iba. Y podemos ver diferentes milagros de sanidad en el ministerio de Jesús. Y entonces, el verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En Isaías 53. Y dice, perdón, que Jesús sanó a los enfermos para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Ahora, repito, yo no creo que Isaías me esté hablando de enfermedades espirituales, sino que me está hablando de enfermedades físicas y de dolor físico. Este verso lo respalda, pero no solo este verso, porque luego nos vamos a Pedro y lo leeremos, que también cita una de las partes de lo que hemos leído del profeta Isaías. Pero permíteme hacer un paréntesis. Pongamos que compramos esa interpretación, que decidimos creer esa interpretación y que decidimos creer que Isaías nos habla de enfermedades espirituales. Vamos a ponernos un momento en ese lugar.
Vamos a ponernos por un momento en el lugar de decir, bueno, Isaías no está hablando de enfermedades físicas, está hablando de enfermedades espirituales, que obviamente, ¿cuál es la enfermedad espiritual de esta humanidad? El pecado. No las acciones de pecado. Eso ya lo tenemos claro. La naturaleza de pecado. El pecado, no los pecados. ¿Por qué digo el pecado? Porque es el pecado original. Es la naturaleza del pecado original. Los pecados, las acciones de pecado, son simplemente por causa de la naturaleza de pecado que hay en la persona. ¿Sí? Es decir, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Obviamente, hablo cuando no estamos en Cristo. En Cristo ya no somos pecadores. Eso es otro punto, ese es otro tema. Pero en Cristo no tenemos dos naturalezas. No tenemos la naturaleza de pecado y la naturaleza de justicia. En Cristo ya hemos dejado de ser pecadores para ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero hay una enfermedad espiritual que es el pecado en la humanidad. Entonces, repito, pongamos que aceptamos la interpretación que nos dice que Isaías está hablando de esa enfermedad espiritual. Perfecto. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Si Isaías me está hablando de esa enfermedad espiritual y Jesús vino a resolver esa enfermedad espiritual, que es el pecado original, que es la naturaleza de pecado, bueno, si nosotros vamos al Génesis y leemos Génesis capítulo 1 y leemos Génesis capítulo 2, mi pregunta es, ¿había algo malo allí? ¿Había enfermedades en la creación original antes del pecado original? ¿Adán y Eva estuvieron enfermos? ¿Había algo malo? ¿Existía algo malo? Porque Génesis 1 nos repite en varias ocasiones que vio Dios que era bueno lo que había creado. Y cuando acaba creando al ser humano, vio Dios que lo que había creado era realmente bueno. O sea, todo era bueno. La pregunta es muy sencilla. ¿La enfermedad es buena o mala? Antes del pecado original, todo era bueno. ¿La enfermedad es buena o mala? La enfermedad es mala. Entonces, ¿cuándo entra la enfermedad en la humanidad? ¿En qué momento la enfermedad tiene acceso al ser humano? ¿En qué momento el ser humano empieza a morir? Después del pecado original. ¿Sí? Entonces, el pecado original, la alta traición que Adán cometió contra Dios, es lo que le dio acceso a todo lo malo a este mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? El pecado original le da acceso a la pobreza. El pecado original le da acceso a la enfermedad. El pecado original le da acceso a la maldición. El pecado original le da acceso a cualquier cosa mala que ocurre en este mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si todo lo malo entró después del pecado original, si todo lo malo toma lugar en la humanidad después del pecado original y algunos entienden o interpretan que Isaías 53 no está hablando de enfermedades físicas, sino de enfermedades espirituales, repito, aceptemos por un momento aceptemos ese pensamiento, esa interpretación. ¿Está bien? Decido creer que Isaías 53 habla de enfermedades espirituales, que es el pecado y no la enfermedad natural. Pero ojo, la enfermedad natural es una consecuencia de la enfermedad espiritual. Si no hubiera existido la enfermedad espiritual, el pecado, la alta traición a Dios, jamás hubiera existido la enfermedad física. Jamás. Nunca. Por lo tanto, si aceptamos la interpretación que Jesús vino para acabar con la enfermedad espiritual, escúchame bien, querido, volvemos otra vez al mismo punto, y es que si Jesús acabó con la enfermedad espiritual, a la vez que acabó con la enfermedad espiritual, también acabó con la enfermedad física. O sea que, de una manera o de otra, acabamos entendiendo que la enfermedad no es la voluntad de Dios para la gente, y que la sanidad es un regalo de Dios para el ser humano. Dios no quiere que tú estés enfermo. Ahora alguien puede decir, bueno, pero
yo ahora mismo estoy pasando por un proceso. Escucha, eso no quiere decir que tú estés mal con Dios. Eso no quiere decir que tú estés en pecado, como quizá hay personas que han podido predicar mal por ahí, que si uno está enfermo está en pecado. No, 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 no. No, por favor. Porque posiblemente a lo mejor alguno de vosotros pueda estar pasando por algún problema de salud. No, no, no. Pero lo que sí debemos tener claro es que esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Estamos en este mundo, no somos de este mundo. Pero a veces nuestros cuerpos son atacados con síntomas de enfermedad, de la misma manera que nuestras economías son atacadas con síntomas de escasez, de la misma manera que, etcétera, etcétera, pues los cuerpos igual. Pero déjame decirte algo, si hay síntomas de enfermedad en tu cuerpo, si hay algún problema de salud, si el médico te ha diagnosticado, déjame decirte algo, la voluntad de Dios para ti es sanidad. Dios no quiere que tu vida se vea truncada por una enfermedad. Dios tiene un llamado sobre tu vida. Tú tienes una carrera que correr por delante y Dios quiere que tú puedas correr esa carrera por delante, con su gracia y con su favor, respaldándote siempre. Entonces, repito, de una manera o de otra, al final llegamos al punto y a la conclusión que la enfermedad no es la voluntad de Dios. Perdóname, pero Jesús anduvo sanando a la gente. ¿En qué momento Jesús se negó a sanar a alguien? No existe ese punto en los evangelios. Repásalos, estúdialos, míralos. Jesús nunca se negó a sanar a alguien. La voluntad de Dios es la sanidad. Y escucha, la voluntad de Dios es la sanidad para ti y es un regalo de la gracia. Tú no tienes que pagarla, tú no tienes que comprarla. Hay una frase que dije en la clase anterior y que la vuelvo a repetir hoy, porque esta frase sí quiero que toméis nota. Muchos de vosotros ya lo hicisteis y lo habéis compartido en redes sociales. Y es la frase siguiente: si Jesús no lo pudo pagar con su sangre, tú no lo vas a poder pagar con tu dinero, ni con tus oraciones, ni con tus ayunos. Lo que Jesús no pagó con su sangre, nadie lo va a poder pagar. La buena noticia, ¿cuál es? Que la sanidad ya fue pagada por la sangre de Jesús. Si alguien viene a decirte que hagas un pacto financiero para obtener tu milagro de sanidad, cierra tus oídos, levántate y escapa de ese lugar por tu vida, porque eso no es lo que la Biblia nos enseña. La sanidad es gratis.